Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy traemos un tema muy interesante en el canal. Hoy entrevista a mi hermano. Hola, Ricard. Hola, Virginia. En realidad se llama Ricardo y yo le llamo Ricard, por eso la confianza entre hermanos. Ricardo es un abogado muy especial. Él es abogado holista o espiritual o cuántico. Entonces, claro, esto para los que lo oís es como, ¿qué? ¿Cómo que abogado, Wandy? ¿Qué me estás contando, Virginia? Pues sí. Y bueno, yo le estaba insistiendo durante bastante tiempo de que me diera esta entrevista para poder llevar así a la conciencia colectiva que esto está pasando y que esto es posible. Pero lo primero de todo, vamos a entender un poquito. Hola, Ricard, muchas gracias por darme este tiempo. Hola, Virginia, no, gracias a ti, que sé que estás muy ocupada y bueno, aquí estamos. Bueno, pues así para la audiencia, ¿qué es un abogado holista, cuántico o espiritual? Es como, ¿es esto posible? ¿No? ¿Cómo que? Cuéntanos un poquito. Sí, la mirada cuántica o la mirada holista o la mirada del abogado espiritual tiene que ver, partamos de la base de la física cuántica, ¿no? La física cuántica Ujú, que nos da una base muy cercana, una base muy sólida y una base que todo el mundo puede comprender ujú, racionalmente. ujú, ¿Qué viene a decir la física cuántica así como en principios muy sintéticos? Pues por una parte viene a decir que estamos rodeados de un vacío cuántico que lo une todo. Eso ujú, significa que todos somos uno, ¿no? El clásico, todos somos uno. ujú, Por otra parte, también viene a decir que esto es un holograma, ¿sí? ujú, Y también viene a decir que, o sea, que es una ilusión, la materia es una ilusión, ¿no? La densidad es una ilusión, ¿no? Es información vibrando más bajo, ¿no? ujú, Y también viene a decir que, de alguna manera, cada persona genera su propia realidad. Esto ujú, habría que decirlo con matices, pero es ujú, uno de los principios de la física cuántica, una de las conclusiones de la física cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Si todos somos uno, el otro soy yo. Aquel con el cual yo tengo un conflicto jurídico, un conflicto legal, un conflicto humano, eh, soy yo también, con lo cual eso automáticamente genera empatía hacia el otro. ujú. Eh, por otra parte, el que sea un holograma, pues si todo esto es materia y al final todos somos seres de otra dimensión más trascendental, pues Ah, somos alma en esta aparente materia, ¿no? sí, digamos, yo prefiero decir, en mi caso, como seres más trascendentales, ¿no? Ujú, ujú, Mi lenguaje, ¿no? Pero entiendo lo ujú. que Sí. y eh, ese drama se va, ese drama se diluye, porque Ujú, esto es una ilusión, ¿no? Y al ujú, mismo tiempo, si yo genero mi propia realidad, yo soy responsable de los conflictos en los que me veo inmerso. Con lo ujú, cual, todos esos principios que se derivan de la pura ciencia moderna, contrastada, empírica, llámalo como quieras, se pueden aplicar a una disciplina como es la abogacía. Esta ujú, mirada, ¿qué propicia? Pues que el cliente pueda tener más empatía hacia el otro pueda tener más empatía hacia mi cliente, el cliente adquiera un sentido de autorresponsabilidad de cómo ha mm, acabado en ese conflicto y cómo puede él desanudarlo, y al mismo tiempo puede restar un poco de drama a todo el asunto, aunque él no tenga esta visión más trascendental, pero la visión del abogado tiñe todo el asunto. Si el Claro, es abogado como, sería como una, que puedes como educar, entre comillas, ¿no? Puedes inspirar una nueva mirada, ¿no?
Me gusta más lo de inspirar, porque evidentemente yo no estoy para educar a nadie ni nadie para educarme a mí, ¿no? Cada uno es responsable de su propio Ujú, camino, ¿no? Pero sí inspirar en la medida en que yo puedo tener una visión más objetiva, porque ujú. esto, hay gente que escucha estas cosas y piensa en el buenismo, ¿no? Esto no tiene nada que Ajá, ver con buenismo, tiene que ver con eficacia. Si yo puedo ajá. encontrar una solución, si puedo tener una mirada más relajada, menos estresada, menos dramática, menos Ujú. urgente, Menos polarizada sería, ¿no? menos polarizada, Ujú, más objetiva, ujú. puedo aportar mejores soluciones al cliente. Si además el cliente comparte esta visión, pues ya no te quiero decir, ya volamos, ¿no? Claro. Pero la palabra más sutil de un abogado que tiene una mirada más objetiva, pues puede ayudar al cliente, aunque solo sea a estar un poco más relajado, la abogacía espiritual, ¿no? Que no deja de ser una mirada, insisto, no, es que este abogado espiritual, sé yo, ¿no? No, yo me puedo equivocar, yo tengo mis momentos en que estoy más fino, menos fino, estoy más conectado, menos conectado, consigo abstraerme más, abstraerme menos, ¿no? Consigo desidentificarme de lo material. Es muy importante si yo consigo desidentificarme por todas esas comprensiones que hemos dicho que nos trae la física cuántica, pero también nos las traen las tradiciones o las filosofías espirituales Claro. tradicionales, ¿no? Ujú. Cada una a su manera, pero al final todos acaban en lo mismo, ¿no? Bueno, Entonces, y el Maestro Jesús, ¿no? Cuando dices, es que el otro soy yo, ¿no? correcto, Claro, correcto. ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Amas del propio como a ti mismo, exactamente. Alguien puede pensar, bueno, pero siempre ha habido abogados que tienen una cierta ética, que tienen una cierta moral. Estamos hablando de una visión, siempre tengo que hacer el ancla a la física cuántica, ¿no? A la ciencia Ajá. moderna. Ujú, Estamos hablando de una visión que trasciende lo contextual, que trasciende lo religioso, que trasciende la moral, que trasciende ujú, lo ético. No tiene que ver con ser bueno, tiene que ver con la comprensión de que tú y yo somos lo mismo, ujú, de que yo genero lo que me pasa, de que yo entro en mayor paz si acepto la realidad de que el sol sale por el este y se acuesta por el oeste. ujú, Ese ujú, tipo de principios no tienen que ver con una moral o con una ética de alguien, de un abogado que diga, no, este es un abogado que tiene unos principios muy éticos o es muy religioso o tal, no sé qué, no. Esto va ujú. mucho más allá. Va más allá. Va más allá y abarca, o sea, trasciende cualquier religión, cualquier eh, criterio humano y de alguna manera unifica Exacto, a todas las culturas. exacto. Lo primero que yo veo es que el conflicto legal es una oportunidad de aprendizaje. Una oportunidad de aprendizaje, ¿por qué? Porque desde el momento que yo veo que yo soy responsable del conflicto en el que estoy inmerso, pues yo ya puedo aprender mucho ahí de lo que me está pasando a mí, ¿no? Por dentro, yo como abogado puedo aprender mucho también de ese conflicto que de alguna manera me toca a mí de una manera u otra, las proyecciones que yo haga, si yo quiero que el cliente vaya por aquí y no estoy Ujú. atento a lo que realmente el cliente necesita y tal, ¿no? Entonces, este aspecto es muy importante. Bueno, me encanta que digas esto. Un conflicto legal es una oportunidad de aprendizaje. Es un poco como una enfermedad, es una oportunidad de aprendizaje que nos enseña el Totalmente, espíritu, ¿no? totalmente, de aprendizaje vital, de aprendizaje Claro, vital. claro, claro. Para el alma Entonces, también, ¿no? claro, Desde entonces esta visto desde mirada ese que lugar, traemos aquí en el canal, ¿no? claro, visto desde ese lugar, el abogado siempre va a poder dar lo que el cliente pueda recibir, pero nada que dé, aunque sea un barniz de esa mirada que está teniendo el abogado, eso ya le va a impregnar al cliente y a la resolución de su asunto, ¿no? Ujú, Siempre va a traer mayor objetividad, mayor eficacia.
en una mira más amplia, ¿no? El poder estar desvinculado del drama y tal y cual. ¿Veis qué interesante que se convierte en un proceso de aprendizaje personal y de crecimiento espiritual, Ricardo? Lo tengo que decir así, ¿no? Lo que tú pensabas que era, ¡ay, qué lío, no sé qué! En realidad, y que te lleva un abogado, cuando tú te encuentras con un abogado de estas características, lo que va a suceder es, que yo creo que es lo que realmente importa, es que vas a aprender y vas a hacerte más empático y vas a poder. Quiero decir, me parece un peliculón, como digo yo siempre, este tipo de aproximación a la abogacía. Me parece Sí, fantástico. sí, yo añadiría eso que no necesariamente, pero que en la medida en que haya más abogados que tengan esta mirada, insisto, que no es una mirada infalible, que todos somos humanos, que todos estamos en aprendizaje, Ujú, que la primera aproximación del abogado con esta mirada tiene que ser de empatía total, de respeto total al cliente, a su camino de aprendizaje, etcétera, etcétera, ¿no? No de ujú, imposición. No se ujú. trata de que aquí vayamos a iluminarnos todos, sino de que aportar un poquito más de amplitud, como dices tú, a este tipo de resolución de conflictos que generan tanto sufrimiento, ¿no? Insisto. Ujú, ujú. Sí, es como que muchas cosas que no, que pensamos que siguen de la misma manera, ¿no? El otro día me decía Gonzalo Rodríguez Fraile que, claro, antes en los domingos se iba al circo romano a ver cómo se Claro. mataba, ¿no? Antes, o sea, hace 4 días, ¿no? Y entonces, esto que es de lo que estamos hablando, que al principio, cuando he dicho abogacía espiritual, es como, "Ah", realmente es como que las partes más, que sostienen más, ¿cómo decirlo? Como que son pilares de la cultura, ¿no? La cultura occidental, que sería el derecho. Romano, porque basado en los romanos, ¿no? O sea, que tenía esta polaridad, ¿no? Y también la medicina, después de la pandemia, yo lo que veo a nivel global es que hay muchas aperturas, muchas personas yendo a este lugar un poco más de aceptar lo trascendente, aceptar, o sea, como que lo que la ciencia ya avanzó a comienzos del siglo XX, 100 años después empieza a impregnarse, ¿no? Y ¿cómo sería, por ejemplo, un ejemplo, Ricardo, para la audiencia de alguien en una abogacía, vamos a llamarla pre-trascendental, ¿no? O una abogacía más material, ¿no? ¿Cómo sería el ejemplo, ¿no? De alguien que va y el Bueno, abogado, ¿no? sí, ahora mismo esta respuesta, si me permites, me extiendo un poquito Sí. porque es importante y no la puedo contestar en un par de frases. Hay varios aspectos aquí. Digamos que hay un automatismo ahora, esto lo sabe, a ver, primero, todo el mundo sabe y si no lo sabe, lo digo yo, que cualquier conflicto legal al final genera un sufrimiento humano a nivel emocional, a nivel mental, incluso a Ujú. nivel físico, porque se puede llegar a somatizar, eso yo lo he visto, ¿no? En Eh, clientes tuyos, ¿no? sí, no, vale. Entonces, tú me preguntabas por casos, ¿no? Yo Sí, siempre ¿cómo sería como, que el conflicto legal cuando yo no me hago cargo de nada, ¿no? En una mirada más materialista. bueno, pues digamos en una manera más materialista es, este me ha hecho esto es una injusticia y yo tengo que contrarrestar. Y hay todos los grados. A mí me ha llegado al despacho personas que me han dicho, yo quiero arruinar a esta persona. Me ha llegado una persona que me dijo, me ha dado un ataque al corazón y entonces he comprendido que tengo que arruinar a esta persona. Cuando yo pensaba que ¡Wow! cuando yo pensaba que me iba a decir, he comprendido que no merece la pena y tal, ¿no? Entonces, Wow.
al final, la mejor manera que yo he tenido de ayudar a esa persona es decirle que yo no podía ayudarle en ese camino, ¿no? Eh, Ujú. Al final, ¿qué se espera de un abogado en la sociedad? Hay un automatismo que tiene que ver con yo voy al abogado, el abogado va a defender mi derecho, le va a sacar al otro en el juzgado las entretelas o en un acuerdo le va a sacar las entretelas, ¿no? El abogado Ujú. es mejor, es el que es más listo y le va a sacar al otro las entretelas. No es el que propone mejores soluciones más satisfactorias para todas las partes que van a dar mayor serenidad, mayor tranquilidad, mayor a futuro una perspectiva más amplia, etcétera, etcétera, asunto. No, es el que es más listo, el que tal, ¿no? Y el abogado tiene que ser listo, porque para proponer fórmulas de entendimiento y para proponer, para ir a un juzgado y de alguna manera plantear lo que la otra parte no quiere entender de ninguna de las maneras, pues tienes que ser listo, sí, pero no es esa la Claro, única virtud de un claro, abogado. es que lo que estás planteando es como un poco cuando yo no me hago cargo, en esta analogía con la enfermedad, cuando yo no me hago cargo, no me hago responsable en absoluto de que en esa enfermedad hay algo para mí de aprendizaje, algo que yo tengo que cambiar o que, sí. De esta manera también en un proceso legal es como, bueno, que me den la pastilla, ¿no? Dame la pastilla que yo me cure. Aquí hay una injusticia, ¿no? Yo estoy enfermo. Y entonces muevo a todo un sistema, muevo al abogado, tal, no sé qué, no sé cuántos, y es como, yo no me hago responsable de nada. Y además es gratis. Y además es gratis. O Guau. sea, es Totalmente gratis hasta cierto, ineficiente desde ese punto de vista. claro, es gratis hasta cierto punto. Es gratis en el sentido, porque si a mí me condenan a pagar a los honorarios de la otra parte, del abogado, del procurador, todo eso, de la otra parte, al final del proceso pues no me ha salido gratis, pero el poner en marcha el engranaje del sistema judicial es gratuito, no hay que pagar una tasa. Tal. Ya se intentó, pero no tenía sentido. Entonces, el abogado no es solamente un técnico, que también lo es. El abogado no es solamente un técnico especializado, no es un mercenario al servicio del interés del cliente. El abogado es alguien que tiene una panorámica basada en la experiencia, en el conocimiento No de la es ley. o no debe serlo, ¿no? Correcto. No No, yo no, creo que yo, no debiera serlo. Bueno, sí, o sea, esta no es una visión moral, sino que es una visión como más elevada, ¿no? Más correcto, trascendente, sí, ¿no? y No ahora necesariamente tiene que serlo, ¿no? no necesariamente tiene que serlo, exactamente. Cada uno tiene que hacer su camino y como yo lo veo, su camino de aprendizaje, de la misma manera que el cliente tiene que hacer. Yo no, mi labor como abogado espiritual o abogado cuántico no es juzgar al cliente porque no se está haciendo responsable. Mi labor es acompañarlo y aportarle lo que yo pueda aportar que él pueda recibir. Ujú, ¿Sí? Hay ujú, clientes que no van a poder recibir nada de lo que yo les dé, como el caso que te he explicado, y hay otros clientes que pueden recibir un poquito, lo mismo que yo puedo recibir, yo recibo ujú. mucho de mis clientes, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar era, en términos de eficiencia, por un lado, libera a los juzgados. Por otro lado, ¿cómo es para el cliente? Porque tú ya llevas trabajando con esta perspectiva bastante tiempo. Mm, ¿Nos puedes contar cómo es para el cliente? Porque claro, lo que nos has dicho es que esto es como si no has estado, para la audiencia, ¿no? Si no has estado nunca enfermo, no has estado en un hospital o tal, no tienes ni idea. Pero el sistema legal, por lo que nos está diciendo, es, si tú tienes un tema legal, es un sufrimiento, ¿no? El cliente que te llega es con sufrimiento total, ¿no? Mira, en mi experiencia, los asuntos que se resuelven desde esta mirada, siempre que se llega a acertar, ¿no? Siempre que yo pueda estar fino, siempre que el cliente me siga, siempre que las circunstancias sean determinadas, ¿no?
en general, lo que yo observo es que el cliente acaba más satisfecho en el sentido de que ya no tiene un conflicto tan activo con la otra parte. Ujú. Sobre todo eso, hay una paz mayor, no digo total, pero hay una paz, se incrementa la paz mental después de una resolución Ajá. del asunto, porque ya no se siente que se está en conflicto con el otro. Y fíjate lo que te digo, Wow. bien sea en un acuerdo o bien sea en un procedimiento judicial. Yo, por ejemplo, fíjate que te hago una analogía cuando me dice algún amigo, no, es que yo me quiero separar, y yo siempre le digo, ¿y por qué no hacéis terapia? Me dice, no, pero es que yo lo tengo claro. Digo, no, no, pero la terapia no es para no separarte, sino para que cuando tú te separes te quedes en paz y la próxima experiencia sea más de mayor crecimiento, etcétera, ¿no? Pues esto es un poco parecido. El, Ujú. el asunto es no solamente voy a resolver el tema legalmente, sino voy a obtener mayor paz. Y la paz se Ujú. obtiene en la Ujú. medida en que yo sé que no hay un conflicto tan activo, porque por ejemplo, en una circunstancia en la que yo me veo obligado a ir a un pleito, imagínate, para defender a un niño. A mí, por ejemplo, me han llegado asuntos que no dan lugar a un acuerdo. Por ejemplo, una persona que ha perdido la cabeza, que tiene un problema de salud mental y hay unos hijos de por medio. Ahí no hay entendimiento posible. Entonces, pero sí que hay una mayor paz en la medida en que el cliente que tiene que promover esa acción comprenda que eso es necesario, que no Mm. es en contra de nadie, que tiene que tener empatía hacia la otra persona, etcétera, Ujú. etcétera, etcétera, ¿no? Al final Ujú. se trata Ujú. de crear mayor paz y quizá uno dice, no, pero en vez de, no ha ganado todo, ya, pero ya sabemos, a día de hoy sabemos que lo material no da necesariamente la felicidad, sino Y que la paz. lo que la da es la paz, ¿no? Exacto. Claro, entonces así en eficiencia, digamos, es más eficiente para el sistema judicial, así en el mundo del César, ¿no? Es más eficiente para el sistema judicial y es más eficiente para la persona que llega al abogado espiritual. O sea, Claro, porque como decía antes, la ley de eficiencia procesal que promueve el tema de la mediación, sí. eh, y la mediación no puedes obligar a las partes a llegar a un acuerdo. Entonces, es una herramienta que está muy limitada de base. Los abogados tenemos una función muy importante porque cuando alguien tiene un conflicto legal y quiere ver defendido su derecho, lo primero que acude es a un abogado, no acude a un mediador, Ujú. en Ujú. general. Ujú. Y las dos partes tienen que querer llegar, o sea, yo puedo querer utilizar un mediador, pero si la otra parte no quiere mediar, no quiere que haya una mediación, pues no es posible, no se puede obligar, no se puede Claro. forzar a la otra parte. Pero en cambio, los abogados negociamos entre nosotros y cuanta más abogados haya con esta mirada, pues más fácil y mejores resoluciones se tendrá que además sirven para descargar el sistema judicial, que no puedo obviar decir que el sistema judicial tiene graves deficiencias, como todos lo sabemos. Tiene Ujú. graves deficiencias inevitables, como es el riesgo que entraña ponerse en manos de un tercero y que decida sobre tu vida. Claro, claro, claro. Es que es como lo de la analogía que hacíamos con la enfermedad, deme la medicina, a mí soluciónenmelo todo y luego, pues igual no era lo mejor, ¿no? Pero yo Tal cual, quería el saber. ejemplo es buenísimo. Si tú te vas a los médicos actualmente, y eso lo sabe también la gente que va a los médicos, hay muchos médicos que te dicen, usted lo que tiene que hacer es deporte, comer más Exacto. sano y tal y cual, ¿no? La medicina preventiva china, ¿no? Entonces, el que va con el brazo colgando porque ha tenido un accidente, ese sí tiene que ir al Claro, hospital y le tienen que claro, poder atender. Le exacto. tienen que poder atender. Entonces, la analogía es perfecta. Si yo no me cuido, no me hago cargo de mi responsabilidad de los conflictos, lo veo todo como un drama
y no tengo una mirada un poquito más desapegada, desidentificada de este holograma, pues Ujú, estoy al final, estoy cargándolo, recargando, ¿no? ujú, O sobrecargando el sistema judicial innecesariamente y perjudicando ujú. a que realmente sí que lo necesita. Claro, Y aquí los la... abogados, Sí, y sí, acabo, y los abogados con esta mirada pueden aportar en este sentido a que los clientes se hagan cargo de su propio cuidado de su salud legal, digamos, o jurídica. ujú, ujú. Claro, lo que me viene aquí ahora es, o sea, ¿quién está preparado para ejercer este tipo de abogacía? Porque lo que estamos planteando y en este canal las personas que nos siguen están interesados en el desarrollo de la conciencia y en la espiritualidad. Más o menos lo que nos estás diciendo es que es una abogacía con más conciencia, ¿no? Y en los niveles de conciencia que ya, bueno, se han estudiado, varios estudiosos lo han estudiado. En el libro de Gonzalo Rodríguez Fraile hay unos esquemas muy claros, ¿no? Basados en Ken Wilber, en Schmelding, en David Hawkins. Sí, esto ya es un tema que está ya claro. Esto sería como un tipo de persona que tiene un nivel de conciencia más cercano al cuarto nivel que al tercero medio, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma un abogado así? ¿Cómo se hace esto? Sí. Yo personalmente, yo no hablo de niveles de conciencia ni nada, pero entiendo lo que planteas totalmente. La mirada, o sea, te introduzco la respuesta, ¿vale? La mirada es la diferencia entre mirar con unos prismáticos a pie de tierra y una mirada satelital. Evidentemente la mirada satelital va a tener más amplitud, va a poder ver más cosas, va a poder mejores soluciones, va a poder dar más satisfacción a todo el mundo y va a poder, incluso al sistema judicial, ¿no? ¿Qué, me has preguntado qué clientes No, pueden... como el abogado tiene que ser un Ah, sí, abogado sí. con un nivel más elevado de conciencia, pero ¿cómo se forman estos abogados? Pues Porque claro, mira, yo creo, sí, yo sí, porque a ti te conozco a ti y yo creo que para la audiencia todo el mundo se ha quedado, decírmelo en los comentarios, se ha quedado flipado cuando he dicho abogacía cuántica, abogacía espiritual, porque son dos conceptos que son como, no es sí, posible. hasta a mí me ha chocado. Pues mira, te respondo a eso. Claro, estos son procesos, pero fíjate que después de la pandemia ha habido mucha gente que se ha caído del guindo, Ya. incluido yo, ¿no? Pero cada uno en su, Sí, sí, todos, ¿no? todos, ¿no? De que lo material, pues, no lo es todo, ¿no? Ujú. Entonces, entra en juego la pregunta, vale, ¿qué hay más allá? Nos podemos morir, ¿no? Como te he dicho fuera de cámara, no solamente nos vamos a morir, que es como una fórmula de así me lo quito de encima, no, nos podemos morir. Entonces, ¿qué hay más allá? ¿No? ¿De qué va todo esto? ¿No? Ujú. Claro, aquí la física cuántica hace una labor muy importante porque habla el lenguaje que nosotros estamos acostumbrados aquí en Occidente, que es el racional, ¿no? Ujú. Eh, y nos está confirmando lo que ya las tradiciones seculares, espirituales, ya intuían o De hecho, hace incluso miles de años, ¿no? de años, ¿no? Entonces, claro, yo creo que mucha gente después de la pandemia pues se ha dado cuenta de esto y mucha gente ha entrado a cuestionar realmente tiene sentido ser un mero, estoy hablando de los abogados, ser un mero técnico para ganar más dinero o para tener más prestigio o para Ajá, resolver ajá. los asuntos de los clientes como los clientes quieren y tal, o puedo ser algo más, ¿no? Mm. Yo creo que todos los abogados en general quieren ser algo más y muchos lo son, ¿eh? En un cierto grado, Sí, es pero como aquí los como médicos, ¿no? Son dos profesiones en las que hay mucha voluntad de de servicio, ¿no? servicio. Sí, Sí, y sí. hay mucho contacto humano, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, ahí en lo humano siempre está también lo trascendental, ¿no? ujú. Entonces,
yo parto de esa base, pero yo considero que ahora toca pues dar un salto cuántico. Entonces, a ver, un abogado tiene que ser un abogado que conecta con este tipo de mirada, pues es un abogado que ha hecho una introspección, que ha sanado determinadas heridas personales, que tiene un entrenamiento, eh, aunque para mí yo sigo entrenando y entrenando toda la vida y tengo momentos de bajón absoluto y tal, pero me recompongo, todos somos humanos, ¿no? Ujú, Eh, pero al final hay una guía, ¿no? Como algo que da estabilidad, ¿no? Entonces esa estabilidad a mí me la da, pues, y otros abogados que conozco, pues ciertas herramientas terapéuticas, la introspección, ujú, la meditación, la contemplación, ¿no? El ujú, poder ujú, desidentificarse del holograma, ujú, el tiempo de silencio, de pararlo todo y uno ujú, bajar las pulsaciones y encontrarse con su cuerpo, con su sentir, con su, ujú, ¿no? ujú, Eh, También entender, ¿no? Ciertas comprensiones espirituales, ¿no? Comprender qué es esto, ¿no? O al ujú, menos tratar de comprender, ¿no? ujú. ¿Cuál es la recepción que tiene esta mirada con los abogados contrarios, con los que tú te vas encontrando, ¿no? Pues yo me he encontrado de todo, pero me encuentro con muchos abogados eh, que acaban plegándose de alguna manera, a la objetividad, porque tú ten en Ujú, cuenta que los abogados tendemos ujú, a involucrarnos en la versión de nuestro cliente, ¿no? Es el que está, ujú, ¿no? Está sufriendo delante nuestro, nos está ujú, compartiendo su ujú, sufrimiento, etcétera, etcétera, ¿no? ujú, Entonces, es muy fácil para el abogado caer en eso, incluso te diría que hasta inevitable, ¿no? Hay que hacer un ejercicio de abstracción, un ejercicio de, volvemos a decir, de elevar la mirada para estar fuera de esto y al mismo tiempo tener empatía hacia tu cliente, ¿no? ujú, Entonces, hay algunos abogados que yo me he encontrado, que yo no sabría decirte, pero yo te digo lo que yo me he encontrado, que no quieren saber nada de nada porque no quieren, lo único que quieren es hacer su trabajo y no quieren plantearse nada más, ¿no? Pero hay muchos abogados también que a medida que se va desarrollando los planteamientos se dan cuenta de que no se trata de que gane uno o gane otro, sino que ganen todos, ¿no? ujú, Y al final se acaba en muchos acuerdos que ya se producen muchos acuerdos entre los abogados. En el ensayo, no sé si he mencionado, el ensayo, yo tengo un ensayo que es la abogacía cuántica. En este ensayo yo ahí explico que en el 50% de los asuntos, eso es una estimación que hace el Consejo General de la Abogacía, ajá, 50% de los asuntos que llegan a los despachos de abogados eh, se resuelven extrajudicialmente, es decir, los abogados los encauzan para un acuerdo el cincuenta extrajudicial. por ciento, pues El ya es mucho, 50%. ¿no? Imagínate la labor que hacemos los abogados, pero no es suficiente porque el sistema judicial está totalmente saturado y después Ah, de la pandemia, mega saturado. Entonces, ajá, al final, no se puede ayudar a nadie. No se mm, puede ayudar ni al que va con un dolor de cabeza, pero tampoco al que va con un brazo colgando porque ha tenido un accidente, ¿me explico? Entonces, ujú, al final, que ujú, realmente necesita una urgencia, tampoco lo puede aprovechar el sistema judicial, ¿no? Y en este sentido, los abogados hacen una labor muy importante, pero yo creo que ya toca, es como cuando ya toca algo, toca el siguiente sí. pantalla, toca la Siguiente siguiente pantalla. pantalla, ¿no? Siguiente pantalla. Ya toca dar un salto cuántico, dar un salto de elevación, Ujú. dar un nuevo paso. ¿Hay alguna iniciativa de gobiernos o que vaya enfilada hacia esto? Claro, fíjate, ¿Hay claro, alguna fíjate. apertura o...?
Sí, a ver, yo conozco unos pocos abogados, realmente ahora que yo sepa somos unos pocos que estamos en esta empresa de llevar a la ejercicio de la abogacía a la resolución de conflictos legales una mirada más elevada, una mirada Ujú. más neutral, si se puede decir. Y también Eh, más contemporánea, más ajustada a lo Total, que más, está más pasando. actualizada. Es que, Exacto. si vuelvo a insistir, es actualizada con lo que está, con lo que dice la ciencia. No, la Sí, ciencia sí. no es una hipótesis. Estos son pues esto, experimentos que se han realizado y que Sí, tienen que una serie de efectos eso comprobado, ¿no? comprobadísimo. Entonces, lo que pasa es que yo creo que la sociedad se tiene que actualizar, incluso la propia comunidad científica se tiene que actualizar, ¿no? Pero en todo caso, Ujú. en este ensayo que yo he escrito de la abogacía cuántica, ahí parto de la base de que, claro, la administración nos ha puesto a la abogacía en un brete, porque nos ha lanzado, nos ha metido la mano donde nosotros teníamos que haber llevado la iniciativa. Y en este caso es a través de la mediación, es decir, la administración lo que quiere es descargar el sistema judicial. Entonces, como ha promovido, ha creado una ley que es la de eficiencia procesal, que promueve la ¿Cómo se llama la mediación. ley de Eficiencia procesal. para agilizar? No, para sacar muchos asuntos de los juzgados. Entonces, a través de Mm. la mediación. ¿La mediación qué significa? Que hay un mediador, que Ah, es un técnico que ayuda a las partes a llegar a un entendimiento, pero claro, yo lo que decía en ese ensayo es que, claro, el tema es que no se puede obligar a las partes a llegar a... La ley no puede obligar a las partes a llegar a un ¿y entendimiento. cuándo ha salido esta ley? Esta ley es de hace un año, así, pero no sé si O está sea, ya... ha sido después de la pandemia. Sí, sí, después de la pandemia. Ah, Y sobre todo tiene que ver con desaturar el sistema judicial. Pero ¿qué pasa? No se puede obligar a las partes a llegar a un acuerdo, eso es lo primero. Y lo sí. segundo, la gente cuando tiene un conflicto no va a un mediador, va a un abogado. Es el primer contacto para la resolución de un conflicto es el abogado. Por eso es tan Mm, importante la labor de los abogados, que los claro. abogados recojamos el guante y contribuyamos a esa noble tarea que ha iniciado y que está promoviendo la administración Ujú. para descargar a los juzgados y sobre todo que haya más paz en las casas de los ciudadanos, ¿no? Pero entonces Eso por esa parte. el sistema judicial lo que está haciendo es promoviendo una nueva figura que es el mediador, ¿es diferente al abogado? Bueno, a ver, esa figura siempre ha existido, pero lo que han Ah, hecho es vale. promover la figura del mediador como darle más facultades, Aquí. exigirla como requisito preprocesal, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Ujú, digamos que ujú. no O sea quería que de ahondar alguna aquí. manera está llevando la delantera. Increíble, ¿no? La delantera total, que era una de las cosas que yo digo en el ensayo este, cuando yo lo envié este ensayo al Consejo General de la Abogacía y yo les decía al Consejo General, tenemos que nosotros coger la iniciativa. ¿Qué ¿Qué te otras parece cosas si hay? compartimos para la audiencia en la descripción, podemos compartir el documento para que las Ah, vale, personas sí, interesadas podáis acceder a él, ¿no? Y a esta visión, ¿sí? sí, muy bien, me parece muy bien. Entonces, ¿qué más se está haciendo? O sea, fíjate que todo esto que estamos hablando son pasitos en la sombra, como quien dice, entre bambalinas en la sombra, discretísimos, pero que llevan una marcha inexorable. La marcha que lleva la ciencia, la física cuántica, que yo la llamo la física que se ha convertido en metafísica, ¿no? Ujú. Esto que te estoy hablando de la administración, que no es una cosa exclusivamente de aquí, de España, esto es una cosa a nivel europeo y me imagino que en Estados Unidos esto será al Ajá. orden del día, ¿no? Eh, Estos son pasitos que van inexorables, o sea, lentos, ¿no? Pasito a pasito, pero inexorable,
y van a crear una nueva sociedad, no solamente la inteligencia artificial. La inteligencia humana está creando pasos de evolución. Yo te estoy hablando solamente de este ámbito, ¿no? Muy Ujú. importante. Europa, el Consejo Europeo está promoviendo también, pero poquito a poquito, de manera muy tímida, incluso España, el gobierno español, o la administración, como quieras llamar, ha cogido algunas cositas de lo que se llama la justicia restaurativa. La justicia restaurativa sobre todo se aplica en el ámbito penal. Es un tipo de justicia que crea un marco terapéutico, cuasi terapéutico, Oh, entre wow. la víctima y el victimario para llegar a una resolución más armoniosa, más satisfactoria, que de alguna manera minimice el rencor que queda, la angustia, el dolor. eh, Ujú. Esto a través de que el victimario se haga responsable de lo que ha hecho, que Mm. que se haga responsable de la necesidad de indemnizar, que la víctima comprenda los motivos que han llevado al victimario a esto, Perdona, ¿no? victimario, yo me pierdo. ¿Qué es el victimario? El victimario es como el El verdugo, el verdugo, el el perpetrador, verdugo. ¿no? Ok, ok. Y que el victimario, o sea, que la víctima pueda llegar a procesos de perdón, si se puede llamar así. Ujú. O Yo sea, como que personalmente introducen a un terapeuta. no. A ver, sí puede haber un terapeuta, pero son estos procesos auspiciados por el Estado, Mm. supervisados, auspiciados y dirigidos por el Estado para llevar a un tipo de justicia más es que no quiero decir avanzada, pero yo lo veo como avanzada. Bueno, Pero con igual una otro le parece mirada que es más amplia. un tipo de justicia diferente. Vamos Ujú, a crear contextos, vamos a crear propuestas diferentes, a ver qué pasa, porque hasta ahora no ujú, hemos tenido mucho ujú, éxito con las que tenemos, ujú, ¿no? ujú, Entonces, todo esto está sucediendo ujú, y ujú. la gente quizá no lo sabe, pero esto está sucediendo y ya te Exacto. digo, es como una máquina que va poco a poco, a poco a poco, pero esa máquina se va haciendo más grande Ujú, y vamos hacia ujú. una nueva sociedad también en lo que se refiere a la justicia legal, ¿no? Ujú. Bueno, yo creo que es una muy buena introducción para las personas a qué está pasando a nivel práctico, evolutivo de la conciencia de los abogados, que es muy refrescante, que son como mundos que no se mueven, que siempre es lo mismo. Pues no, no. Están pasando cosas y ya veis que muy interesantes y yo tengo la fortuna de conocerlo gracias a mi hermano, pero estamos viendo también que después de la pandemia con los médicos ha pasado lo mismo, que cada vez vemos más médicos abrazando la existencia de vida después de la muerte, cada vez más médicos trabajando con terapias regresivas, de almas pasadas, de cosas que dices, "Pero no puede ser, pues sí es psiquiatra, pues sí es médico, ¿no?". Entonces, como que es una mirada muy refrescante y que da como mucha confianza en que, como decíamos al principio, citando a nuestro querido Gonzalo Rodríguez Fraile, hace 2000 años estábamos en el circo romano, ahora estamos con el partido de fútbol. Pues lo mismo, ¿no? Ahora estamos con nuevas miradas hacia los conflictos. ¿Quieres cerrar con alguna reflexión que quieras transmitir a las personas que nos escuchan? Sí, yo diría que al final esto que estamos planteando en la abogacía, pues como bien dices tú, se plantea en todos los ámbitos profesionales, que estamos en un momento muy particular de la humanidad. Yo no soy Ujú, partidario ni proclive a este tipo de planteamientos de no, ahora va a haber no sé qué, una masa crítica y tal. Yo no, yo creo que cada uno tiene que hacer lo que tiene que hacer
independientemente de si el mundo cambia o no cambia, ¿no? Eh, Ujú, tengo que hacer lo que me dicta mi conciencia, ¿no? ujú, Pero al mismo tiempo está claro que después de esta pandemia, pues mucha gente se ha replanteado la existencia, ¿no? Eh, ujú. mm, y no solo mucha gente, sino al final, la física yo creo que se va a convertir casi en una especie de religión que la gente la rechaza, porque no, pero si lo hemos demostrado y tal, no, no, pero no va, esto no va conmigo, ¿no? Pero sí es la ciencia, ya, pero no me lo acabo de creer, ¿no? Entonces, o sea, parece una cuestión de creencia, ¿no? Lo de la física. Yo Ujú, tampoco soy como muy dependiente de lo que diga la ciencia o no. Pero claro, cuando hay cosas tan palmarias, pues las tienes que atender, te tienes que actualizar, ¿no? Es ujú. como lo el Sol girando alrededor de la Tierra o la Tierra girando alrededor del Sol, ¿no? Y esto es un cambio Copérnico. que nos afecta a nivel planetario y lo sabemos, porque esto ha Ujú, sucedido a nivel planetario y ujú, sabemos cómo ha sucedido y sabemos las cuestiones que nos ha obligado a plantear a nivel ujú, planetario. ujú. Entonces, es normal que haya un goteo y que ese goteo poco a poco se vaya convirtiendo en sirimiri, que yo soy de Bilbao, Yo como también. tú, y luego pues en una lluvia y luego tal, ¿no? Eso me quita, me pone a mí no me pone o me quita nada, yo tengo que hacer lo que tengo que hacer, ¿no? Ujú, Y otra cosa también que creo que es importante, que claro, no, es verdad que esto es una cuestión, antes que nada para los abogados, que son como ese enlace, ¿no? Ese punto de conexión entre la justicia y el conflicto, ¿no? ajá. Eh, pero también, cuanta más gente se acerque desde esta visión a los abogados, pues evidentemente más se Exacto, va a difundir exacto. este tipo de abogacía. O sea, al final nos retroalimentamos, ¿no? Como que es posible reclamar lo mío sin tener que machacar al otro. Sí, pero no por no machacar al otro, sino porque es que machacar al otro al final va en contra mío. Me Exacto, quita la paz. Y no exacto. solamente me quita la paz, sino que a un nivel más profundo, más trascendental, me está dañando a mí, porque el Es otro soy yo, ¿no? el Esta otro. es un poco la esencia Exacto. del tema, ¿no? No Ujú. es un tema moral, no es un tema de bondad, no es un No, tema de no, no, buenismo, no, es un no. tema de pura eficacia vital, ¿no? Ujú, ujú, Y en la medida que hay gente que tenga estas comprensiones, pues uno, ellos van a salir más beneficiados y este tipo claro, si esto se promueve, habrá más abogados. Entonces, al final yo me encontraré con el abogado del frente que, entre comillas, yo no tenga que explicarle ninguna teoría, sino que vamos a entendernos a la primera, ¿no? exacto, exacto. Qué maravilla. Me encanta porque me encanta esta entrevista. Ricardo, gracias por darme este tiempo porque es súper motivadora y a mí me transmite, me deja un estado de optimismo muy grande, ¿no? De que esto está pasando realmente, ¿no? Muchas Sí, gracias. y para ahondar en ese optimismo, una última cosa. Ujú, Yo te digo todo esto porque esto es una visión conceptualizada que yo he tenido, o sea, la he ujú, tenido que bajar de muchos insights, de muchas ujú, reflexiones, y la he tenido que bajar a tierra para conceptualizarla. Pero es verdad que yo me he encontrado a unos cuantos abogados, no diré muchos ni pocos, diré unos cuantos abogados en mi trayectoria profesional que tenían una visión espiritual muy grande, sin haber conceptualizado nada de esto. Lo mismo que me he encontrado clientes que me han enseñado un montón. Sin ir más lejos, qué tengo un maravilla. cliente ahora que es mayor que yo, que es cliente y es amigo, que me ha regalado un libro que me inspira un montón y va en esta línea también, ¿no? Ajá, Entonces, hay mucha gente que, o sea, que yo no maravilloso. les estoy contando nada nuevo y Sí. que simplemente aquí lo estamos como conceptualizando, bajando a tierra, Ujú, poniendo ujú, encima de la mesa para compartirlo, ¿no? ujú. Pues muchas gracias, Ricardo, A ti, y Virginia. nos vemos en la siguiente.
Vuelve. Muchas gracias.